El otro día me encontré un post en Facebook que decía que las abejas habían sido declaradas la especie más importante del mundo. Y se me ocurrió la brillante idea de compartirlo y poner, si llego a 30 likes, la típica, ¿sabes? Si llego a 30 likes, hago un vídeo sobre la polinización. Y me quedé corto. Pero bueno, supongo que esto es una buena señal porque quiere decir que os interesa lo que cuento o por lo menos os interesa la ciencia. Así que con mucho amor os traigo la polinización. Hola, bienvenido a Wildiv, tu canal de divulgación científica. La verdad es que hablar de este tema es muy complicado, aunque no lo parezca, debido a que el estudio de la polinización es muy extenso, muy amplio, muy complejo. Hay muchos animales y muchas plantas implicados. Y bueno, pues voy a traer una información lo más simplificada posible para que aquellos que no tengáis conocimiento de ello lo entendáis. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es esto de la polinización? La polinización no es ni más ni menos que la transferencia de polen, es decir, el gametófito masculino, a el aparato reproductor femenino de la misma o de otra planta. Este proceso es más simple o más complejo estratégicamente en función del tipo de planta y de la evolución. En el caso de que esta transferencia se dé en la misma planta, sería una autopolinización. Para que este proceso sea posible, las plantas necesitan un vector, es decir, un medio por el cual el polen sea transportado. Los principales vectores son el aire, el agua y los animales. Pues bien, en función del vector existen diferentes tipos de polinización. De tal manera que podemos hablar de anemogamia en el caso de que el vector sea el aire, hidrogamia en el caso de que el vector sea el agua y zoogamia en el caso de que el vector sea un animal. Empezamos con la anemogamia. El tipo de plantas que utilizan este vector se denominan anemófilas y precisan de un polen que sea ligero, es decir, que flote fácilmente y que además no sea pegajoso. Lo que sí que es pegajoso en este tipo de polinización es el estigma, es decir, la parte más superficial del aparato reproductor femenino. Esta es la parte por donde entra el polen. Este es un tipo de polinización que se da en plantas que se localizan sobre todo en zonas y espacios abiertos como por ejemplo las estepas. Pasamos a la hidrogamia. Este tipo de polinización se da sobre todo en plantas acuáticas, de las cuales algunas de ellas se encuentran completamente sumergidas. Estas reciben el nombre de plantas hidrófilas, y su polen presenta una morfología filiforme, de tal manera que es más fácil que se dé su flotación. Por último, la zoogamia. En este caso, las plantas se denominan zoófilas, y es un tipo de polinización más complejo y variado. El polen en este caso sí que es pegajoso, ya que de esta manera se puede adherir al animal. La relación entre la planta y el polinizador es un mutualismo, ya que una saca beneficio del otro y el otro saca beneficio, pero no siempre. El beneficio que obtienen las plantas es reproducirse y aumentar su variabilidad biológica, mientras que los animales el beneficio que obtienen es generalmente alimentario, ya sea este por néctar, polen o ácidos grasos de la propia planta. Pero también hay algunas angiospermas que ofrecen otras recompensas, como por ejemplo feromonas, aceites esenciales, perfumes o incluso cobijo para el propio animal. Dentro de los diferentes tipos de zoogamia encontramos la entomogamia, cuando el vector son insectos, la ornitogamia, cuando el vector son aves, la quiropterogamia, cuando el vector son murciélagos. Dentro de la entomogamia tenemos dípteros, himenópteros, coleópteros y lepidópteros. Y las flores son muy variables debido a la gran variabilidad de insectos que existe. Dentro de la ornitogamia tenemos un ejemplo muy claro y es el del colibrí. En este caso, las plantas generalmente presentan unas flores muy llamativas y no tienen espacios o zonas donde los animales puedan apoyarse. La quiropterogamia es un tipo de polinización que se da sobre todo en zonas tropicales y subtropicales, y las flores en este caso presentan colores muy poco llamativos como colores blanquecinos, parduzcos, ya que los animales que se encargan de su dispersión son animales nocturnos. Cabe destacar que como el peso de los polinizadores en este caso es bastante considerable, las flores tienen que crecer en zonas más robustas de la planta, como por ejemplo el tallo. Y estos son los tipos de polinización por animales más comunes. ¿Que pueden existir más? Pues sí, de hecho se ha visto que hay reptiles que también pueden participar en la polinización de las plantas. Que dentro de los grupos que se han visto puede haber más animales que llevan a cabo polinización. Pues sí, incluso habrá animales que llevan a cabo polinización y ni siquiera se conozcan todavía. Pero bueno, estos son los más comunes. La verdad es que la zoogamia y la polinización en general es un tema bastante interesante y que tiene cosas súper curiosas. Es decir, yo cuando lo estudiaba veía unas movidas y unas cosas que decía, es que alucina, ¿sabes? Así que bueno, si veo que
que el vídeo tiene cogida, es decir, que el vídeo interesa y que os mola, puede que ahonde un poquito más en el tema, porque a mí me resulta muy interesante y posiblemente haga un vídeo más adelante sobre esto. Si veo que el tema os interesa muchísimo, os gusta y queréis saber más sobre él, pues intentaré que tengáis el siguiente vídeo lo antes posible. Pues nada, esto es todo por hoy. Recuerda, si te gusta el canal, suscríbete. No olvides darle a la campanita para recibir notificación en caso de que suba vídeo nuevo. También recordad que tenéis en la descripción el email de preguntas, dudas, sugerencias. Y nada, pues si te ha gustado el vídeo, dale a like y todos contentos. Hasta otra.